y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, vamos a darle inicio al estudio acerca de lo que son los dones del Espíritu. Algunos lo titulan los dones espirituales. Aquí en este estudio vamos a corregir una serie de errores y horrores que se han cometido dentro de la iglesia, más que todo en el ámbito pentecostal. Se han ido a los extremos por no conocer la manifestación de ellos. También vamos a enseñar verdades que son negadas por organizaciones totalmente completas, organizaciones para ellos ya no existen los dones espirituales en este tiempo. Vamos a ver la verdad en relación al asunto. Vamos a ver hasta dónde es una verdad. Vamos a corregir esto. El texto que vamos a utilizar como base es primera carta que escribe Pablo a los Corintios, el capítulo 12, verso 1 al 11. El texto dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ya aquí esto está mal. Así lo presenta la Casidro de Reina y la Cipriano de Valera. Así se puede decir que lo acomodó San Jerónimo de Estridón en su Vulgata Latina. Así lo colocó a conveniencia. Pero Pablo nunca dijo eso. Pablo lo que dijo fue: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos del Espíritu Santo, incluyendo los dones. O sea, Pablo se mete una cátedra de neumatología, parte de ella. Pero el texto dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, está hablando con la iglesia que está ubicada en los Corintios, que se compone de gentiles que ya pasaron a ser iglesia, parte del cuerpo, porque ante Dios hay tres tipos de pueblo: judíos, gentiles y la iglesia. Todo judío y todo gentil que acepta el plan de salvación pasa a ser iglesia. Entonces Pablo dice: cuando erais gentiles, ahora eres iglesia, formas parte del cuerpo. Ya Dios no te está viendo como un gentil, sino como iglesia. Pero parece que quedaron patrones de conducta tal como los gentiles se portan. Ustedes lo quieren hacer acá, eso es lo que vamos a corregir, lo que Pablo quiere enseñar. Entonces se dice: sabéis que cuando erais gentiles se os traviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. ¿Qué significa eso de extraviarse? Que eran llevados como a los ídolos mudos. Vamos a explicar eso. Por tanto, o sea, por lo que les acabo de decir, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, el Espíritu Santo jamás va a desarrollar un don en una persona para maldecir a Jesús. Jamás lo va a hacer. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Ahora bien, hay diversidad de dones. Oigan el término diversidad de dones. No son 9. El término diversidad no son 9. Dones que no están registrados, todavía no están en la Biblia. Registrados todos. Es un mover del Espíritu, es diverso. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo,
es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, no para aprovecharse. Oído, para provecho. Porque a este, o sea, al individuo, según el Espíritu escoja, decida, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Vamos a explicar qué es palabra de sabiduría. A otros palabra de ciencia, por igual vamos a explicar eso según el mismo Espíritu, A otros fe por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades. ¿Por qué presenta un plural? Porque no dice don de sanidad, sino de sanidades. ¿Por qué el plural? Vamos a explicar el por qué el plural. Dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. A otros profecía. A otros discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lengua. Oiga, que habla de diversos géneros. No un tipo de lengua. Maestro, a mí me llama la atención que siempre que oigo hablando en lengua el hermano Juan de los Palotes, habla la misma lengua. Tenga cuidado con eso. Vamos a explicar bien y se lo voy a demostrar que cada vez que el Espíritu Santo lo va a usar a usted en el don de lengua, va a hablar una lengua totalmente diferente. Si usted escucha al hermano Juan de los Palotes hablar la misma lengua, siempre que habla en lengua, habla la misma, eso es una lengua aprendida. Ahí no está el Espíritu de Dios. ¿Tenga cuidado con eso? A otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lengua, no traducción. Vamos a ver la diferencia entre interpretar y traducir. Vamos a ver qué es eso. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Un don no se manifiesta en la iglesia si no es por el Espíritu. Yo no me puedo inventar una profecía, no me puedo inventar una palabra de ciencia, no me puedo inventar una palabra de sabiduría. Eso viene por el Espíritu. Ok, esa es la lectura. Ahora, en el comienzo de la carta, lo que acabamos de leer, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes en Corintio a que no tengan ignorancia de lo relacionado con el asunto del Espíritu, incluyendo las manifestaciones de los dones espirituales. O sea, Pablo dijo no quiero, hermanos, que ignoréis nada de lo que tenga relación con el Espíritu, incluyendo los dones. Es lo que Pablo quiere presentar, hablando del Espíritu Santo. No ignoren nada de él como persona, tampoco ignoren los dones que tienen que ver y tienen relación con el Espíritu. Corinto era una ciudad portuaria en el sur de Grecia. Por su situación geográfica, servía como conexión entre Oriente y Occidente. En esta ciudad había un templo dedicado a Afrodita, la diosa griega de la fertilidad, que se dedicaba a la lujuria y al amor sexual carnal, la cual los romanos conocían y adoraban como Venus. Este templo sirvió como uno de los centros de culto de las religiones mistéricas. Estas religiones que habían dominado esa parte del mundo durante más de 1000 años se parecía mucho a las religiones cananeas por sus cultos o varias dioses de la fertilidad. En el templo se encontraban miles de sacerdotisas que eran rameras, se presentaban para la prostitución. Como preparación de este culto, estas mujeres se provocaban un estado casi inconsciente,
un estado casi inconsciente de euforia, de éxtasis, de alucinación, algo así como especie de histérica emocional o una especie de hipnosis que se daban mediante una serie de rituales. Observe bien, porque si no conocemos historia no entendemos la reprensión de Pablo. Estas mujeres entraban en contacto directo con las fuerzas ocultas y frecuentemente hablaban en lenguas extrañas. Algunas de estas mujeres se convirtieron bajo el ministerio del apóstol Pablo y querían hacer los mismos en la congregación de los santos. Un patrón de conducta. Creían que aquí las cosas funcionaban como allá. Pablo dice, no funciona así. Aquí no es así. Ahora se me prende el bombillo. Claro, maestro, si no conozco historia, no conozco las cosas desde allá hasta acá, pues yo no puedo hacer una diagnóstico del asunto, un estudio preciso y conciso del caso. Según algunos historiadores, estas mujeres confundieron en su inmadurez las manifestaciones del espíritu con las prácticas religiosas anteriores que tenían antes de convertirse por ende. Este es el caso por el cual Pablo les escribe: cuando erais gentiles, no convertidas al evangelio, se os traviaba llevados como se os lleva a los ídolos mudos. Este término, ¿cuál? Se os traviaba llevados, que utiliza el apóstol Pablo del griego, conlleva la idea de ser llevados como un prisionero sin oposición. Antes de la conversión, los corintios habían sido idólatras, esclavizados e influenciados por malos espíritus. Eran extraviados y llevados por estas influencias diabólicas. Habían sido testigos de manifestaciones sobrenaturales del mundo espiritual y habían oído pronunciamientos motivados por espíritus de error. En ocasiones habían abandonado sus dominios propios y habían dicho y hecho cosas más allá de sus capacidades conscientes. Muchas de las cosas que hicieron las hicieron en un estado de inconsciencia, totalmente tomados, influenciados por el diablo y posesionados por el diablo. Ahora que eran salvos, los creyentes habían de saber, que es la información que les da Pablo, el cómo juzgar todas las manifestaciones espirituales. Debían saber el cómo discernir entre la voz de los malos espíritus y la voz auténtica del Espíritu Santo, para evitar así una mezcla entre la verdadera manifestación de los dones espirituales y manifestaciones estáticas que se daban como influencias por un espíritu de error y que traían confusión en el seno de la iglesia. O sea, nosotros leemos eso en Corinto, así por encimita, su nombre gloria, para rellenar un culto y decirle, y callar la voz de la conciencia y decirle a Dios que hicimos culto, pero ¿quién se encargó de leer la historia, la procedencia, el por qué Pablo dijo eso? Tenemos un gran error en nuestras congregaciones, error y horror, que en la iglesia tenemos gente que se encargan de leer Biblia para rellenar, para ocupar espacio en un culto y decir que le hicimos culto a Dios, en vez de estudiar las escrituras para formar un carácter. Dos cosas diferentes. En la actualidad se estaba dando lo mismo
Un gran porcentaje de las manifestaciones en nuestra actualidad se está dando lo mismo. Usted lo puede juzgar. Cuando empecemos a desarrollar el estudio, usted va a entender, wow, qué equivocado estábamos. Qué errado. ¿Quién habló en lengua entonces? ¿De dónde salió dicha interpretación? ¿Por qué se toma la atribución de decir gentes que se la dan de profeta profetizo sobre ti? Cuando nadie tiene autoridad de parte de Dios para profetizar, si Dios no te ministra la palabra profética que has de decir. No es algo que tú te inventas a merced de tus propios caprichos, de tus favores, o de favorecer o de congraciarte con alguien. No es lo bíblico. Entonces, en la actualidad se está dando lo mismo. Un gran porcentaje de las manifestaciones que vemos en nuestras iglesias como dones espirituales no tienen nada que ver con el Espíritu. El Espíritu no está por allí. Cuando analizamos sus características y valores, podemos apreciar cómo estas manifestaciones son ajenas al carácter y los valores de Dios y que restan la posibilidad de que procedan de Él. Vemos cómo a través de estas pseudo manifestaciones se manipula. ¿Usted está acá? Se manipula. Espérate. Cuando ya a través de una manifestación de un supuesto don, tú me estás manipulando. Cuando, más que todo cuando los dones tienen que ver con expresión oral, porque los dones se componen en tres grandes grupos. Dones de revelación, dones de poder y dones de expresión oral. Los dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Los dones de poder, fe, milagro y sanidad. Y los dones de expresión oral, lengua, interpretación y profecía. Y oiga, cada vez en su mayoría que los dones se manifiestan en sus tres grandes grupos, trabajan los tres en común. La mayoría de las veces cuando hay ciencia hay sabiduría. Cuando hay sabiduría hay ciencia y cuando hay sabiduría y ciencia hay profecía. No todas las veces, pero la mayoría. En una palabra de sabiduría puede haber una profecía. Después le explico eso. Lengua, interpretación es igual a profecía. Cuando hay sanidad hay milagro. Y cuando hay sanidad y milagro hay fe. ¿Está acá? Vemos cómo a través de estas pseudos manifestaciones se manipula. Intimida. Se controla a la gente. Se desacredita. Nunca un don espiritual Dios lo va a usar para desacreditar a nadie. Como una teleconferencista que tenemos muy famosa, en pleno servicio, en un escenario donde había más de 10,000 personas, dijo: el Espíritu Santo me dijo que aquí hay hombres que se masturban. Por favor, pasen al frente a los que se masturban. ¿Quién va a pasar? Ahora, el que Dios me dé a mí una palabra y me diga que tú tienes problemas de cualquier tipo de fornicación, y me diga y me diga Dios a mí, me informe Dios, que te llame a ti la atención, te exhorte, te enseñe para edificar, para formar un carácter, te confronte con la verdad, a ti en lo personal lo voy a hacer. Que fue lo que hizo Natán con David. Natán le llegó a David en lo privado, solo, que David se encargó de escribir eso, ese problema de David. Pero le llegó fue a él. Mire, he aprendido algo. Óigame, este principio de reino. Nunca se le olvide esta broma, este principio de reino. He aprendido algo.
Dios respeta la dignidad de los muertos más de los vivos. Dios jamás va a divulgar el nombre de alguien que haya muerto cuando se está desarrollando una conversación que es despectiva y que va en desfavor de quien se está hablando. Porque cuando Jesús te dio la historia del rico y Lázaro, Jesús dijo quién era Lázaro, pero no dijo cómo se llamaba el rico. ¿Cómo se llama el rico? Eso no es problema tuyo. Porque la dignidad de los muertos se respeta. Cuando Pedro habló de Judas y dio el nombre Judas, no dijo el lugar donde Judas se fue. Digo, se fue a su propio lugar. ¿Pero cuál lugar? Eso no es tu problema. Porque cuando se habla de lugar, infierno, no se dice quién fue. ¿Quién fue el que se fue allá? Y cuando se da nombre, y cuando se habla del personaje, o se dice el lugar, no se dice quién es el que está en ese lugar. Se respeta la dignidad. Jesús dijo que era un rico. ¿Cómo se llama? Eso no es tu problema. Ahora, si Dios respeta la dignidad de los muertos, ¿cuánto más la dignidad de los vivos? Dios no va a levantar un don espiritual para avergonzarte delante de nadie, ni para desacreditarte delante de nadie. Dios no va a hacer eso. Eso es diabólico. Eso es diabólico. Dios no va a sacar el pecado de nadie a la luz. De nadie. De nadie. Dios te llama en tiro personal. Dios conversa contigo. Pero maestro, Zafira y Ananías es otro caso. Es otro caso. Ten cuidado con el caso de Zafira y Ananías, otro caso. Dios marcó un precedente allí para un subsecuente. Marcó un precedente. Ten cuidado. Siempre Dios envió en mis personajes, ángeles, con mensajes para llamar la atención de los que estaban desubicados. Se censura. Se destruye. ¿Cuántas familias no se han destruido? ¿Cuánta gente no han utilizado supuestamente que los dones espirituales para decir algo en público de lo que tú le dijiste? Pero fuiste tú que te lo dijiste ya. Ya tú le diste una información a esa persona. Y vienes acá a decir, el Espíritu Santo me dijo, nadie te dijo nada, yo te lo conté. Chismoso, yo te lo conté. ¿Dónde está la ética ministerial? Que le cuentas a tu pastor las cosas y todo el mundo lo sabe en la iglesia. ¿Dónde está la ética? Que tú le cuentas un pecado al pastor y todo el mundo lo sabe el diácono, el anciano, la esposa. Ni mi esposa tiene que saber lo que tú me digas a mí en privado. Ni mi esposa tiene que saber. Eso es mío. Se obtienen beneficios personales. Supuestos dones que se manifiestan para mi propio peculio, para mi propio beneficio. Todas estas actitudes y todas estas características que son totalmente contrarias a la naturaleza de Dios. Contrarias. Manifestaciones que en lo visual se deja ver como un tipo de posesión diabólica. Como un tipo de posesión diabólica. No sé cómo a usted le va a caer esto. No existen espíritus adivinos. Eso es un invento de la rama de la brujería, de la hechicería, del ocultismo. No existen espíritus adivinos. El diablo no puede adivinar nada. Dios no es adivino. Dios todo lo sabe. Dios trabaja en su prognosis, su eterno conocimiento. Su omnisapiencia. Dios sabe todas las cosas. Cuando aquella pitonisa vociferó de Pablo,
cuando estaba llegando a Éfeso, ella no estaba adivinando nada, ella sabía todo. El espíritu que estaba en esa mujer sabía todo, porque se mueve en el mundo espiritual. Y Pablo venía con un mensaje que estaba afectando las tinieblas. Y esa mujer lo sabía todo. No estaba adivinando nada. Yo sabía todo. ¿Aló? Señor. Dichas manifestaciones, en su gran mayoría, son producto de las emociones. La carne. Por consiguiente, son almáticas y sensuales. Y algunas de ellas inducidas por un espíritu de error, siendo de fuentes satánicas, y por ende contienen principios de ocultismo, supuestos espíritus de adivinación. En algunos casos se entra en éxtasis, perdiendo el juicio sin tener control de sí mismo. Manifestaciones que redundan en perjuicio para la obra de Dios. Lo que la gente no entiende o no ha entendido es que ellos creen que mientras más se manifiestan los dones del Espíritu en ellos, más espirituales son. Y resulta que la manifestación de los dones espirituales en la iglesia muchas veces se da por el estado de madurez del pueblo, de la iglesia. Porque la mayoría de las veces que los dones se manifiestan, lo hacen como auxiliar. Y vamos a explicar más adelante eso, como auxiliar. Cada manifestación de un don espiritual tiende a tener características, valores y propiedades ajustadas a los principios divinos que nos indican cuando la manifestación proviene de Él, proviene de Dios. Fácil. Estaba ministrando en una congregación. Ahora, ¿quién puede hacer juicio de los dones en su manifestación? Los que conocen los dones. Por eso Pablo dijo que cuando se profetiza como don espiritual, sean por turno. De a uno por uno profetice. Y dice Pablo, lo demás juzguen. ¿Lo demás qué? ¿La iglesia? No, Pablo no está hablando de la iglesia. Pablo dice, los demás profetas juzguen la profecía. Porque los únicos que están en la capacidad de juzgar una profecía son los profetas. Es lo que Pablo dice. Más nadie. ¿Cómo puedo yo? Porque hay dos formas de discernir. Presta atención, hay dos formas de discernir. Se discierne por la palabra, o sea, por el conocimiento de la palabra, puedes discernir y hacer juicio que Dios no está allí. Pero cuando no hay conocimiento de la palabra, se manifiesta el don de discernimiento como auxiliar. ¿Vio que el don se manifestó por la inmadurez? ¿O no hay conocimiento? O sea, como conozco los dones espirituales, sé cuando una lengua que se está hablando es de Dios o no. Estoy ministrando en una congregación, predicando, enseñando, disertando un mensaje. Y se levantó una hermana hablando en lengua. Llamé a uno de los que estaban sirviendo, no sé si diácono, no sé si anciano, y le dije, hágame el favor. Se me acercó y me dijo, dígame maestro, mándeme a cachar a la hermana. Pero le dije a él en el oído, mándeme a callar a la hermana. Y me dijo en silencio, perdón maestro, que me mande a callar a la hermana. Maestro, ¿usted va a mandar a callar al Espíritu Santo? Oh, hombre, cállese usted también, usted no sabe lo que dice.
Me molesta, chico, me molesta. Tuve que bajarme del púlpito y ponerle la mano en los hombros al hermano. Le digo, hermana, cállese, por favor. No me interrumpa. Siéntese. Punto. El pastor, después que da todo, que te pasó todo, se puso tenso la congregación, porque para ellos yo cometí un pecado muy grave, reprendo al diablo, como mandó a callar al Espíritu Santo. Cuando terminé todo, el pastor con mucho respeto y me dijo, maestro, hay algo que me hace a mí pedirte una explicación y no me permitió el llamarte la atención delante de todo el mundo, que es la credibilidad que tú tienes como maestro. Yo dije dentro de mí, si mi diseño hizo esto, ¿a qué viene enseñando? El tipo este no está loco. ¿Por qué lo hiciste? Porque Pablo dijo que es mayor el que profetiza que el que habla en lengua. Y Dios no va a usar a nadie hablando en lengua cuando alguien está profetizando. Ni va a usar a nadie hablando en lengua cuando alguien está predicando. Ni siquiera el que esté predicando debe hablar en lengua. Ni siquiera el que esté predicando debe hablar en lengua. Que a usted se le vaya el lenguazo de vez en cuando esté predicando, porque usted lo que está es coordinando. A ver qué va a decir, porque se lo olvidó todo. Las lenguas no se deben utilizar ni hablar, ni en público, ni en la televisión, ni en la radio, entendiendo que hay 3 tipos de manifestación en lengua, y después se las voy a explicar. Les voy a explicar cuál es la permitida por Dios hablar en público y cuál no. Después se lo explico. La mandé a callar, cállese. Ahora, ¿por qué lo hice? Porque sé juzgar. La palabra juzgar no es señalar, hacer un estudio, determinar, aprobar o desaprobar algo. Por el conocimiento sé que está mal. Es como esto. Un día estaba ministrando, predicando, y llegaron 5 hermanitas, hermanitos, y se arrodillaron al frente de mí, Abraham. Yo agarré, puse pausa a la predicación, estábamos grabando, puse pausa, hice un silencio, donde todo el mundo me miraba, yo los miraba, ellos me miraban, yo los miraba, yo los miraba, ellos me miraban. Y el pastor se me levantó y dijo, maestro, ¿pasa algo? Y digo, sí, yo le estoy esperando que ellas terminen de hablar con Dios para que Dios hable con ellas. Porque es una falta de respeto que mientras uno esté predicando, la gente venga a sentarse o la gente venga a arrodillarse en pleno culto a orar. Usted quiere orar, véngase antes. Véngase donde no hay nadie, que nadie lo vea. O usted quiere que ser visto de la gente que usted sí ora. A usted sí ora mucho. A usted le conviene venir y arrodillarse ante 700 personas, independientemente que interrumpa el mensaje. ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué no vino cuando estaba solo, cuando estaba pelado, cuando no había nadie? Porque a usted le conviene que la gente lo vea, que la gente diga qué espiritual es. Maestro, dígame, perdón. Ajá. Es que Dios no tiene capacidad de hablar y a su vez escuchar. Digo, sí, quien no tiene capacidad de escuchar hablando es ellas. Son ellos. Porque Dios no tiene problema. Yo no lo digo por Dios. Porque Dios tiene capacidad a la vez de estar hablando conmigo que estar escuchando a ella. Dios no tiene problema con eso. El problema lo tienen son ellos 5. Que no tienen capacidad de escuchar a Dios mientras están hablando con Dios. Entonces Dios dice, parar el mensaje, esperar que termine de hablar, para que se sienten para yo hablar con ellos. Porque ellos no tienen capacidad para hacer las 2 cosas a la vez. ¿Usted está acá? Entonces no me venga usted a arrodillarse en pleno servicio cuando yo esté predicando para hacerle espiritual. Usted quiere orar, véngase antes, véngase 2 horas antes de servir y arrodíllese todo lo que usted le da la gana. Pero mientras yo esté predicando no lo voy a hacer porque lo voy a mandar a parar. Entonces yo soy grosero, reprendo al diablo. Ese hombre sí es duro predicando. Duro no, que digo la verdad y a nadie le gusta que le corrija. Aquí hay gente, yo no digo a nadie acá. Si hay gente acá, ¿verdad? Sí hay. Si hay alumnos, tengo mis discípulos acá.
En este estudio vamos a analizar o analizaremos ciertos principios, no solamente de los dones, sino del Espíritu Santo como el Señor y administrador de ellos. Además, estudiaremos sus ventajas y desventajas, cómo trabajan, cómo trabajarlos, cuándo debe manifestarse un don, el propósito de los dones, cómo se consideran los dones, cuáles son los requisitos para recibirlos, los dones como propiedad del Espíritu, como revelación de Dios, el mal uso que se le da, que se le pueden dar, definición del término don, la reciprocidad y precisión de los dones. Asimismo veremos algunos indicativos para saber si una manifestación viene de Dios o por el contrario proviene de la carne, de las emociones o es producida por un espíritu de error. Estudiaremos cómo pueden ser los dones imitados, cómo dentro de la iglesia un espíritu de error puede meterse e imitar un don y parecerse a una manifestación del espíritu, y no está Dios por todo eso. Cómo el que está hablando en lengua está siendo influenciado por el diablo. Cómo el que se inventó la interpretación es un aparataje. Dios no está en el asunto. Porque la gente cree que interpretar es cuando el hermano Juan de los Palotos habla en lengua, ramba, y la hermana Petra responde. Dice el Señor, que yo estoy aquí, que estoy entre vosotros, que estoy contento, ¿dónde dice la Biblia eso? Eso no es bíblico. Eso no es la manifestación de lengua e interpretación. Eso no lo enseña la Biblia en ninguna parte. Entonces, ¿cómo es entonces, maestro? ¿Qué es ese? Que se lo voy a explicar. Los que me están escuchando a través de la web, un segmento del estudio, porque vamos a disertar y a desarrollar y vamos a tirar por tierra muchas mentiras que se nos han enseñado y están dentro de la iglesia como error, como doctrina de error y para ustedes contar. ¿Vamos acá? Amén. Cuando leemos primera carta a Corintios, el capítulo 12, verso 1, tal como se escribió en el original, Pablo no le expresa, como aparece en algunas traducciones bíblicas, la versión Reina Valera y otras los hacen textualmente de la siguiente manera. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero originalmente se transcribió de la siguiente manera. No quiero, hermanos, que ignoréis los asuntos que tengan que ver con el mundo de los espíritus, incluyendo el Espíritu Santo. Así está el texto. Si analizamos el texto, nos podemos dar cuenta que Pablo no está enfocándose en que la iglesia solo tenga conocimiento de los dones, sino todo relacionado con el mundo de los espíritus, incluyendo a la persona del Espíritu Santo como el Señor de los dones. ¿Qué conoce la iglesia acerca del Espíritu Santo y lo relacionado a los dones? Es una pregunta. ¿Qué conoce? Si no conoce al Espíritu como el administrador de los dones, difícil conocerá los dones. Difícil. Esta es la causa por la cual en la iglesia se ha hecho tanto daño con pseudas manifestaciones. En la iglesia se ha hecho tanto daño con pseudas manifestaciones que en honor a la verdad no son de Dios. Y en el caso que sean, se le dieron el uso indebido. Tenemos gentes que se levantan en nuestras congregaciones en forma descarada, manifestando un supuesto don de parte de Dios, que al desarrollarlo y hacer juicio de dichas manifestaciones, en el fondo nos damos cuenta que esas manifestaciones no proceden de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando alguien decía, así dice el Señor, y no era Dios, quien hablaba, lo lapidaban, lo enterraban a piedra, hasta producir la muerte. Pero como en nuestros tiempos no hay quien tire piedra,
porque ahora no hay quien tire piedra. Cualquiera se levanta hablando en el nombre de Dios, pero aunque no hay quien tire piedra, ante los ojos de Dios quedan al descubierto y cuenta le tendrán que dar. Hay de aquellos, dice el Señor a los falsos profetas, hay de aquellos que dicen así dice el Señor y Dios no les ha mandado decir nada. ¿Por qué en aquellos tiempos Dios era severo en el asunto? ¿Qué te dice que hoy no va a ser? Conocí un judío de la tribu de Benjamín, amigo, comerciante, cristiano, ya conocedor del evangelio, con una mente muy llena de las culturas de sus tiempos. Y le dije, Tony, quiero que me enseñes algo en el conocimiento que tienes acerca en relación a lo que tenga que ver con Dios. Dígame, maestro. Agarré un papel y un apuntador. Escríbeme el nombre de Dios. Yo quiero que tú me escribas el nombre de Dios. ¿Cómo se llama Dios? Me dijo, maestro, en la antigüedad lo llamábamos el sin nombre. Cuando Dios se le manifestó a Moisés, dile, Ashad, te envía. Allá significa yo soy. Allá tiene que ver con el eterno presente de Dios, ser. Dios en el pasado es, en el presente es y en el futuro es. Eso tiene que ver con la eternidad pasada, la eternidad presente y la eternidad futura. Agarró el papel y me lo arrastró hacia mi lado con el apuntador. A nosotros no se nos ha permitido escribir el nombre de Dios en ninguna parte. Esto es serio. El que escriba el nombre de Dios tal y como Él se llama en ese papel, tendrías tú que agarrar ese papel y asegurarme por toda la vida que lo vas a guardar en un sitio muy seguro, donde no lo vas a arrugar, lo vas a tirar a la basura. Eso es profanación, detracción y sacrilegio en contra del nombre de Dios. ¿Usted está acá? Amén. Lo serio que un judío era para decir así dice Dios. La iglesia, cualquiera dice, así te dice el Señor. Delicado. Y mira su testimonio. Mira su casa. Mira sus hijos. Mira su hogar. Mira su relación que tiene con la esposa. Mira cómo maltrata a sus hijos. Lo que mienten. La mentalidad que tienen, diabólica, asesina, cruel, descarada. La mente llena de pornografía, de mentira, de engaño. Traicioneros. Premeditan, hacen planes y proyectos para pecar. ¿Tú crees que Dios va a hablar a través de alguien así? ¿Mm? O sea, esto es serio. Esto no es cualquier cosa. Que te diga, Dios me dijo que te diga esto. Cuidado. Debemos ser muy cautelosos con esto, ya que es una de las formas de tomar el nombre de Dios en vano, el decir o el tratar de manifestar un don en representación de Dios y Dios no está en el negocio. Para evitarnos problemas debemos conocer al Espíritu
y todo lo relacionado a él, incluyendo sus dones, y darle el uso apropiado al don cuando es administrado por el Espíritu. Pablo nos presenta un principio de reino en relación a la manifestación de los dones espirituales en la primera carta que escribió. A los Corintios, donde nos enseña lo siguiente: nunca podrás aplicar lo que no conoces y no podrás conocer lo que tú no tienes. Primera carta a Corintios 13:9. Es un principio de reino. En parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Por qué profetizamos en parte? Porque en parte conocemos. Usted no puede ir más allá de lo que conoce. En otras palabras, aplicamos lo que conocemos de lo que tenemos. Jesús en el Evangelio de Juan nos presentó el mismo principio. El pasaje dice: de cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Juan 3:11. Por otra parte dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Según los principios que están en estos pasajes, llevándolo a la manifestación de los dones espirituales, conociendo la verdad acerca del Espíritu y los dones, seremos libres de caer en errores, producto de darle rienda suelta a manifestaciones motivadas por la carne, igual de decir las emociones, dándole lugar a un espíritu de error. ¿Aló? Mi deseo es que utilices este ejemplar, este estudio que estamos dando, para adquirir un mayor conocimiento acerca de todos los asuntos relacionados con el Espíritu Santo, para que Él pueda fluir en tu vida o en nuestras vidas con precisión, usándonos como canales de bendición y de provecho para tus mensajes o para tus semejantes. Nunca olvides este principio. La falta de conocimiento se convierte en un elemento de cooperación que Satanás usa como arma para tratar de destruir la iglesia. La única forma o la única arma que tenemos para enfrentarlo y desarrollarlo y derrotarlo en esta área es el conocimiento de la verdad. Óigase, donde no está la verdad es porque no hay conocimiento. Donde no hay conocimiento, no hay iluminación. Donde no hay iluminación, no hay revelación. Donde no hay revelación, no está la palabra. La palabra trae la revelación la iluminación el conocimiento es la verdad y la verdad te hace libre. Métase eso en su espíritu. Hasta nuestra próxima clase. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, JesusSoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.